náhuatl o náhuatl. ¿Existe alguna diferencia? Ambos suenan igual, solo que uno se escribe con HU y el otro se escribe con W. Entonces, náhuatl o náhuatl. Bueno, para explicarlo veamos el origen de estas diferencias. Con este video comenzamos la sección de Nahuatlatoli, el idioma náhuatl, ya que este tema da pie a explicar las propiedades y características de este hermoso idioma. Así que, andando. Lo primero que debemos entender es que el náhuatl o náhuatl es un idioma hablado. En tiempos anteriores a la caída de Tenochtitlan, este nunca se escribió con palabras. La forma escrita, o mejor dicho, ilustrada del idioma, son los códices. Estos están llenos de ideogramas, es decir, imágenes y símbolos que representan ideas. Así, si quieres indicar que hay un hombre, pues dibujas al hombre. Si quieres indicar que hay una casa, dibujas la casa, y si quieres decir que el hombre va a su casa, dibujas piecitos hacia la casa. Lo que ocupamos hoy en día son fonogramas, es decir, símbolos que representan sonidos, y así podemos expresar la misma idea, pero ahora ocupando fonogramas. El hombre va a su casa. Es bajo este contexto que cuando llegan los frailes castellanos a estas tierras del Semanáhuac tuvieron que darle escritura fonética al náhuatl, es decir, ocupando palabras, letras. Pero estos frailes castellanos escribieron como quisieron, entendieron y pudieron, pues el náhuatl fue un idioma nuevo para ellos y por lo tanto tiene sonidos que en su castellano antiguo no existían. Por ejemplo, ellos no tenían una letra para el sonido sh, SH, y ocuparon la X como una especie de comodín para este sonido, el cual, sea de paso, nunca pronunciaron bien. Es por eso por lo que México se pronuncia con J, México, en lugar de la forma correcta que es Mexico. Otro ejemplo es Xochimilco, el cual pronuncian con S, Xochimilco, en lugar de Xochimilco. Vaya, hicieron un relajo con las pronunciaciones. El único ejemplo que se me viene a la mente en el que todos los mexicanos pronunciemos bien la X es en el de la raza del perro Xoloscuincle, pues pronuncias Xoloscuincle, no Joloscuincle ni Soloscuincle. Además, a este relajo sumémosle las mismas propiedades del idioma español, que complican aún más la cosa. Por ejemplo, la C puede sonar como K en casa o como S en nación. Resultado, el náhuatl ahora escrito carga con estos problemas. Por ejemplo, la C puede sonar como K en Cali o como S en Ocelotl. Es por ello que en un intento de corregir estas decadencias y otorgar una forma práctica y fidedigna de pronunciar el náhuatl a través de su escritura, es decir, que no importa si conoces o no estas particularidades, sino por el simplemente hecho de ver cómo está escrito lo pronuncies bien, se ha optado por cambiar el cómo se escribe, ocupando letras del mismo español, pero cuyo sonido no cambia, es decir, que siempre sea el mismo. Así pasamos de Cali con C a Cali con K, de Miac con C a Miac con K, de Ocelot con C a Ocelot con S, de Zipactli con doble C a Zipactli con SK. También se ha optado por quitar la H cuando es muda, como en Huehue, y reemplazarla cuando suena como una J suave o saltillo, por la misma J, como en Cuautli. Otro cambio es reemplazar el sonido WA con HU por WA con W, y es así como pasamos de náhuatl con HU a náhuatl con W. Entonces, náhuatl con HU o náhuatl con W.
La primera representa la vieja usanza, es decir, escribir con C los sonidos de K y S, la H que a veces es muda y a veces suena como J suave. La segunda representa el cambio, escribir con K cuando suena como K, con S cuando suena como S, con J cuando suena como J y quitar la H cuando no suena, por lo que repetimos la pregunta. ¿Náhuatl con HU o náhuatl con W? La respuesta a esa pregunta depende de ti, de a ti cuál te guste más, de cuál desees usar. Yo en lo particular creo que es mejor la segunda forma, porque trata de corregir las deficiencias que se acaban de explicar y que cualquiera pueda pronunciarlo de forma correcta al ver cómo está escrito. Pero en este canal vamos a ver la primera forma, es decir, la de HU. Pero ¿por qué la primera forma si la segunda es mejor? Porque es una realidad que vas a encontrar predominantemente la primera forma. Y si la segunda está hecha a prueba de fallas, vaya que de buenas a primeras lo leas bien. En este canal vamos a ver la primera forma para que a pesar de esas deficiencias la conozcas y también la pronuncies bien. En el video de la siguiente semana veremos las propiedades y sonidos del idioma, así que suscríbete si no estás suscrito para que no te pierdas los videos. Y hasta la próxima.